Muy bien, amigos, vamos a darle un programa especial de La Máquina de Pensar en Valencia. Es la primera entrevista y creo que va a ser la última que vamos a hacer aquí en Valencia. Pero vamos a darle la bienvenida. Estamos aquí en un sitio mítico porque la editorial Pretextos es una editorial legendaria de España y que es de Valencia. Y vamos a hablar con uno de los fundadores, Manuel Borrás. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muchas gracias por la bienvenida. Gracias a ti, Pablo, por mostrar interés por nosotros y sé tú el bienvenido. Bueno, yo sé que lo habrás contado miles de veces, pero bueno, para compartir entre los amigos de La Máquina de Pensar, Editorial Pretextos es quizás una de las dos o quizás una de las tres mejores editoriales de poesía de la lengua castellana. Pero aparte tiene un espectro muy amplio. Pero te pediría si nos puedes contar cómo nació Editorial Pretextos, un poco, ya breve, pero bueno, para los amigos de La Máquina de Pensar, porque hay esos nombres míticos que llegan a esos libros, pero muchas veces, obviamente, no todo el mundo sabe la historia. ¿Cómo nació? ¿En la universidad? ¿Cómo nació? Efectivamente, nuestra aventura se inicia siendo todavía nosotros universitarios. Es decir, y yo creo que surge antes que nada ante la expectativa, yo te diría como es que fatal expectativa de sentirnos abocados a seguir, digamos, el guión de la academia. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando exactamente del año 74, 73. Es decir, estamos hablando de unas personas que se mueven entre los 18 años y 20 años. ¿Y eran todos de letras? Éramos todos de letras, efectivamente. Y es decir, que fue yo te diría que yo creo que no sé si somos mejores, como has dicho tú, o peores, pero desde luego creo que en los anales de la edición en español, desde luego hemos sido los más jóvenes. Es decir, nuestro primer libro lo pusimos en circulación a la temprana edad de 20 años eh, y, y bueno, hasta ahora. Es decir, nosotros llevamos ya, se va a cumplir ya casi, yo creo que son 45 años, si no son 50, es decir, nuestras bodas ya casi de oro. Y esto ha sido además lo he definido al principio como aventura. Y yo te diría que en verdad es que ha sido una hermosa aventura. Cuando cumplimos 25 años, que se celebró mucho, y nos agasajaron, y tuvimos muchas entrevistas, como ahora tú me estás haciendo una, y a mí me preguntaban, ¿comprendes? ¿Qué es lo que yo más destacaría de esos 25 años de ejercicio profesional? Y yo dije, para mí lo más misterioso, y diría que incluso milagroso, es que los tres elementos que constituyeron inicialmente esta aventura o esta empresa, como quieras llamar, hubieran permanecido unidos. ¿Entiendes? No hubiera habido ni una sola O fisura. sea, los tres socios. Los tres socios hemos permanecido y seguimos unidos, ¿comprendes? Claro, mucha gente se pregunta también, ¿cómo lo habéis logrado? Porque es Claro, tan claro, claro, difícil y tal. claro, claro, claro. Pues se Porque, lo... perdón, en todas estas décadas, primero, cuando arrancaron, estamos hablando de que existía el franquismo, el tardo franquismo en Claro, España, pero claro. digamos, estamos hablando que Franco se muere en el 75 y recién en el año 77 son las primeras elecciones. O Sí. sea, Y en el 76, septiembre del 76, Pretextos pone su primer libro en circulación. recién en el 76. En el 76. Es decir, nosotros somos hijos puros de la transición, Claro. lo que se llama la transición española. Es decir, Pretextos, bueno, por ejemplo, tú ya sabes que también la creación del diario El País Sí, fue fundamental. marca un hito, comprendes, y también se crea en el 76. Exacto, en el Y yo creo 76. que es a principios del 76. Ujú, No sabría precisarte, pero no sé si es en enero o en febrero, ujú. como se pone el primer número del diario Sí. El País, comprendes, en el mercado. Y que lo que representó una condensación cultural y periodística de algo de la España que se venía, digamos, Claro, ¿no? claro, era como un antecedente de lo que iba a venir. Ujú. Y nosotros, en cierto modo, en la parte alícuota que nos corresponde, modestamente,
que nos corresponde, nosotros también. Es el espíritu de la época. Es el espíritu de la época, nosotros somos hijos de la transición, algo que por ejemplo ahora ya sabes que está como infravalorado O en cuestión, sí, o en sí, sí. cuestión, pero bueno, dio lo que dio, ¿comprendes? Y yo creo que además nosotros veníamos de un estado autócrata, Claro. ¿comprendes? Esto terrible, terrible en el sentido que era muy gris, felizmente salimos de él, ¿comprendes? Y hubo una normalización Y democrática. sobre todo lo que hubo, digo, por más que está en cuestión ahora la transición, lo que hubo fue una primavera Efectivamente, cultural. efectivamente. Y después también, fíjate tú, por ejemplo, ahora, cuando se habla tanto de la movida madrileña, de todo esto, ¿no? Es que fue la eclosión, comprendes, de la libertad. Es decir, fue como después los resultados de cada uno de estos movimientos son muy dispares. Es decir, también se han querido, en cierto modo, ¿no?, magnificar, ¿no? Pero, pero también responden a una alegría lógica Claro. en un momento, La libertad. comprende, efectivamente, que es la irrupción de la libertad. Y eso nadie lo podemos negar, como no podemos negar, los que tenemos memoria, comprendes, el régimen del que Sí, partíamos. sí, de la noche o de la penumbra que se Oye, aparecía. yo he sido interpelado en la calle, siendo estudiante de filosofía y letras, porque llevaba dos diccionarios, comprendes, de inglés bajo el brazo, por la policía, como sospechoso, porque, y aparte diciéndome sin haber comprobado si eran o no unos diccionarios que yo llevaba, como es el Capital de Marx, bajo el brazo. Joder. O sea, que te quiero decir, ves que hasta ese punto de indefensión llegábamos. Nosotros fuimos unos chicos que no teníamos ninguna veleidad de tipo política ni ideológica cuando nos iniciamos, aunque por supuesto teníamos nuestras preferencias ideológicas y políticas, cada uno de ¿Y nosotros. eran distintas o no? No, Ah, eran más bien era más parejas. bien, había una afinidad, digamos, política, Sí, ideológica, sí. pero igual eso no explica, y bueno, y que se llevaran bien también, que no se pelearan, ¿no? Pero eso no explica tantas décadas y sobre todo un trabajo tan consolidado, ¿no? Porque ahí lo que tiene que haber, me parece, es una como unidad de criterio, ¿no? Por Y supuesto. digo, unidad de criterio y a la vez una buena recepción de ese criterio. Por supuesto, Pablo. Pero te quiero decir que también había una unidad de criterio, pero con sus matizaciones. Es decir, nosotros, y yo creo que eso ha sido lo que verdaderamente ha mantenido el núcleo de la editorial vivo. O sea, nosotros hemos sido muy conscientes de esa unidad de criterio, pero con clara, usted teniendo conciencia cada uno de nosotros de la independencia de cada una de las partes que constituíamos el proyecto. Nosotros hemos sido en eso muy tremendamente respetuosos. Por eso te digo pues, que, aunque partíamos pues, de afinidades selectivas en el terreno de la política o en el terreno de la literatura, también te digo que con nuestras matizaciones. Y aparte tuvieron desarrollos diferentes, estamos hablando de Claro, décadas, personas tuvimos, que se van desarrollando claro, y que claro. hace que, digamos, que no sean solamente una cabeza, sino tres. ¿Podemos decir los nombres de los otros Sí, dos o claro, no? no, hay que decir los nombres, porque yo creo que además esto ellos tienen tanto mérito como yo, comprendes, en lo que ha sido la creación de esta aventura. Es Silvia Prat de Saba y Manuel Ramírez. Yo, Perdón, y la procedencia, Silvia Prats, es valenciana. sí, bueno, somos los tres una suerte de melting pots. Porque ya te comenté fuera de micrófono, pues que yo soy de padre catalán, madre vasca, nacido en Valencia y andaluz de adopción. Silvia es de padre vasco, vasco-catalán, Vasco, sí, catalán. Porque es Prats. porque Prat de Saba es un apellido además Ah, genuinamente catalán, de la zona de Vic, y además, y su madre aragonesa, nacida ella en Valencia. Manolo Ramírez, además, es incluso es quizá el más valenciano porque su madre es de un pueblo de la Valencia castellano parlante y su padre es andaluz, pero nacido en Manzanillo, Cuba. joder. O sea que te quiero decir que ahí hay constituimos un melting pot Y aparte absoluto. tienen que el hecho de que se hayan reunido también, que hayan salido en Valencia, que Valencia tiene esa cierta apertura, digo para los amigos de la máquina de pensar, no tiene esa definición, ese perfil nacionalista
tan pronunciado que tiene Cataluña o que tiene el No, País Vasco, ¿no? no. Siempre tuvo una apertura hacia lo castellano y sin renunciar al valenciano, ¿no? Para nada. Entonces, eso tal vez explique. Lo que no se explica es cómo Pretextos se dedicó a la poesía, arrancaron con la poesía, cómo generaron algo que se mantuviera. Ya sabemos que las ediciones de poesía es muy difícil que una editorial de poesía se sostenga editorialmente y bueno, 40 años es una cosa rarísima. Sí, bueno, los inicios de la editorial son, digamos, interdisciplinares, porque nosotros no comenzamos propiamente con poesía, es decir, publicamos desde historia de la ciencia, comprendes, pasando por Claro. la filosofía y El incluso ensayo. la ficción, comprendes, el ensayo literario, como fue Maurice Blanchot, el Falsos Pasos, que fue uno de los primeros libros, o sea, quiero decir que fue uno de casi, te diría que uno de los primeros mojones, comprendes, que inician el catálogo. Perdón, y Pretexto también, digo, no es solo conocida por poesía, esa línea ensayística Sí, también es muy conocida. pero es verdad, Pablo, que Pretextos hoy casi a nosotros no es que nos moleste, porque no nos puede molestar que se nos identifique exclusivamente con la poesía, pero nos resulta un poco paradójico, ¿entiendes? Cuando llevamos desde el principio insistiendo en el campo de la filosofía, que yo creo que Pretextos es una editorial de referencia. Es decir, Pretextos ha sido pionera en la edición de muchos de los autores que hoy son de cita ineludible, entre otros Giorgio Agamben. ¿Comprendes? Cuando nadie conocía a Giorgio Agamben, sí, es verdad que había un antecedente, que era la idea de la prosa, que se publicó, si no recuerdo mal, en la editorial Península, y aparte que precisamente en una colección que dirigía un ex profesor mío en la universidad, José Francisco Ibars, al que tengo yo una gran estima y cariño. Pero, por ejemplo, pues Giorgio Agamben, hasta que no se publica sus dos libros verdaderamente definitivos, como es Estancias y el lenguaje de la muerte, el lenguaje de la muerte, comprendes que lo hace Pretextos, aquí no es absolutamente nadie. Es verdad que cuando Agamben pasa de vender, como hemos vendido nosotros durante años, cientos de ejemplares a miles de ejemplares, despierta el apetito de la mayoría de mis colegas. Claro. Antes para ellos Giorgio Agamben no existía, Sí, sí, sí. como por ejemplo en el ámbito de la poesía, Louis Gluck antes del premio Nobel no existía No, para no existía nadie, para nadie. porque de hecho nosotros vendíamos 200 ejemplares, comprendes, y después le dan el premio Nobel y claro, se despierta el apetito de todos, comprendes, para arrebatártela. Pero en fin, eso está en la lógica de nuestra profesión. Parece ser, comprendes, que lo que manda es el comercio antes que la ética. Yo soy de los que creo, comprendes, que si no hacemos prevalecer la ética al comercio, pues mal vamos, y a los resultados me remito, ¿no? O sea, yo sé que estamos viviendo un ámbito complejo, como es el ámbito, comprendes, de la edición, y admiro mucho a mis colegas, comprendes, porque sé lo que cuesta hacer esto, pero también pediría, comprendes, que nos equivocásemos. Aquí hay gente que viene a hacer caja, ¿comprendes? Y me parece totalmente legítimo, vemos una sociedad libre, Dios me libre de lo contrario, pero otros venimos con un proyecto cultural Claro. determinado y también moviéndonos por unos códigos, comprendes, éticos, y apuntando siempre hacia un horizonte también ético. O sea, nosotros nos movemos por códigos deontológicos, comprendes, para hacer lo que hacemos. Es decir, seríamos incapaces de arrebatarles a un colega, por ejemplo, de una manera cicatera y de una manera poco elegante, comprendes, un libro. Ahora mismo he tenido yo la evidencia. Me ofrecieron una traducción de una autora que yo sé que un colega, un joven colega, más joven que yo, ya no es tan joven tampoco, pero que la ha estado publicando y la ha estado publicando además con mucho éxito y muy bien. Y a mí me ha faltado tiempo para llamarle y decirle, oye, fulanito, ¿tú estás interesado por este libro? No, sí, yo me retiro automáticamente. Porque es que además, Pablo, nosotros hemos pensado siempre que da igual quién haga las cosas, si las cosas se hacen bien. Empezamos a ponernos nerviosos cuando esas cosas que nos hubiera gustado hacer vemos que se hacen mal, O no se hace. o no se hacen.
Bueno, no se hacen, ¿no? Porque procuramos nosotros rectificar eso. Claro, claro. Cuando no se han hecho, compres, tratamos nosotros de aportar esa otra parte, compres, que no existe, que fue un poco lo que nos movió también, y perdona porque lo estoy haciendo muy No, largo, tranquilo. pero creo que es iluminador en nuestra etapa universitaria. Nosotros, por ejemplo, estábamos cansados de ver cómo la universidad, en las universidades, se recomendaban determinados libros que si nuestros compañeros y compañeras no sabían lenguas, era muy difícil de acceder a Ah, el ellos. tema de la traducción, o sea, ¿Eh? todo ese trabajo que es la traducción, que ni más ni menos que es enriquecer una sociedad. Yo creo que enriquecer a una sociedad y reconocer al extranjero en uno, que eso es muy importante. ¿Y cómo sería reconocer al extranjero en uno? Yo creo que ya no solo el traducir, Pablo, sino el reconocer, o sea, cuando tú estudias una lengua, te estás incorporando en principio, a un extraño en ti mismo. Y ese extraño acabas naturalizando como propio. Entonces yo creo que eso te da una flexibilidad, te da un modo mucho más amable, comprendes, de ver el mundo. Te ofrece una perspectiva mucho más amable, ¿no? Entonces yo creo que Y eso. perdón, y estás integrando una cosmovisión que trae, cada lengua tiene su cosmovisión. Claro, claro, y aparte una cosmovisión que incluso una parte de esa cosmovisión puede ser útil para la creación de nuestra propia cosmovisión Claro, o nuestra claro, propia obvio. concepción del mundo. Por ejemplo, a mí el mundo anglosajón, ¿entiendes? Me ha enseñado a ser más pragmático de lo que hubiera sido solo una educación, digamos, comprendes esto, hispana. Hispano, claro. ¿Eh? Eh, Perdón, y no caer también en falsas contradicciones que a veces desde la educación hispana se cae, ¿no? Como diciendo, bueno, si eres pragmático eres comercial y si eres idealista no eres comercial, por claro, ejemplo, ¿no? O algo claro, así, digamos, claro, ¿no? claro. Esas son falsas contradicciones. Son falsas contradicciones y aparte yo creo que son contradicciones Ujú. artificiosas, creadas también con fines muy, muy, muy concretos. Yo no Bueno, creo. son creencias también, ¿no? Sí, pero las creencias siempre tienen siempre hay una base, en toda creencia hay una base es decir, la creencia es la creencia. Ujú. ¿Comprendes? Pero después, comprendes, cuando el no creyente ve Claro. cómo se comporta el creyente, entonces comprendes quiere hacer un uso, digamos, comprendes, un poco adverso de eso, comprendes que es precisamente lo que mueve al creyente. Claro, ¿Eh? claro. Entonces hay que andarse con muchísimo cuidado. Yo te escucho, Manuel, y pienso también en Valencia, que no es tan famosa Valencia, pero en Valencia hay un ingrediente muy fuerte, sobre todo recorriendo los pueblos árabe, ¿no? O sea, moro, ¿no? Y por otro Totalmente. lado, Tú mira los topónimos de los sí, pueblos, los exacto, Benis, los Al, exacto, o sea, así como en Uruguay parece que no hay indios, pero todos los topónimos son guaraníticos, todos. entonces eso, los nombres de las cosas, de las ciudades, de los parajes, de las montañas, bueno, eso está en la sociedad, de alguna forma, no sé cómo, pero está, digamos. Entonces esa cuestión mora aquí es muy fuerte. Sí. Por otro lado, bueno, la cuestión valenciana o el catalán, el valenciano, y por otro lado, toda la influencia castellana. Hay como algo que genera aquí esa visión. Digo, Sí, no, estoy pensándolo en voz alta, sí, yo no te es diría ninguna conclusión. la sociedad valenciana, aunque también es muy cicatera en Ujú, algunas cosas, ujú, es una sociedad que yo creo que por contraste a la catalana ujú, y a la castellana, es una sociedad mucho más distendida. claro. Y yo creo que también precisamente por ese carácter, digamos, mestizo. Yo estoy reivindicando de siempre, quizá porque yo soy un mestizo en sí Sí, mismo, claro, obvio. como hoy todos nosotros somos unos mestizos, ¿no? Y quien no reconozca el mestizo en sí mismo, yo creo, comprendes que se está engañando de una manera. Bueno, pero los nacionalismos generalmente Claro, es pero es ese que, mira, engaño para mí social. el nacionalismo, te he comentado también, yo Mm, tengo grandes amigos y amigas que son nacionalistas y por las que yo daría mi mano derecha para que mm, siguieran siéndolo, pudiéndolo ser si ellos quieren ujú, serlo, aunque yo no comparto en absoluto la cosa. Mi madre, que pertenecía a una familia vasca y una familia muy vasca, decía algo que tenía totalmente razón respecto al nacionalismo. Decía, el nacionalismo empezamos por querernos distinguir y acabamos pensando en que nuestra madre es la que mejor cocina el arroz. claro. Somos Y los eso es únicos. un empequeñecimiento absoluto. Yo comprendo que ante situaciones políticas adversas
se pueda incluso... Como resistencia. Exactamente, y mistificar determinadas cosas. Pero una vez han cedido, porque bueno, a mí, por mucho que quieran, comprendes, convencerme de que vivimos un estado falto de libertades, a mí francamente, pues esto no creo que eso no es verdad porque tú mismo lo has comprobado desde una perspectiva además americana, que eso no es cierto, Que hayamos partido de eso, sí, pero que han evolucionado las cosas positivas, que esto es perfectible, claro que sí, Pero siempre es perfectible. Y claro, y por fortuna es perfectible, porque cuando lleguemos a la perfección absoluta, es decir, si lo que pretendemos es de hacer, por ejemplo, por ponerte un caso de Cataluña, una Andorra, o un paraíso fiscal, pues de eso, porque por ejemplo hay otra cosa que me llama muchísimo la atención, la falta de interés por sus propias culturas. ¿Qué quiere decir por sus propias culturas? A mí me cuesta mucho pensar, comprendes, cuando por ejemplo en alguna de las, digamos, culturas nacionalistas históricas españolas, hablando de cultura, ¿no? Por ejemplo, echas en falta autores de su propia lengua, que son estupendos y que ni siquiera se han preocupado en sacar del olvido. Eso porque cada nacionalismo también, o como es una visión de la historia, es un relato, y en ese relato seleccionan algunos protagonistas y otros no. Claro, y otros excluyen. Y otros excluyen. Eh, eh, mm, ya te digo, no quiero decir con ello que el nacionalismo se retroalimente de gente ignorante. Hay gente de una gran formación cultural, comprendes, que reivindican eso, pero a mí me llama la atención, comprendes, que a veces a los mejores también hasta los ignoran. Bueno, Yo sí. recuerdo, discúlpame Pablo, en ocasión que la Generalitat Catalana me invitó a un encuentro castellano-catalán en Sitges y mi ponencia la planteé, la basé en la correspondencia que había tenido Maragall con Unamuno. Y como un ejemplo de distensión, comprendes, y de aceptación del otro. Es decir, cómo estos dos grandes intelectuales, uno de la cultura catalana y un gran poeta como fue Maragall, y un gran intelectual y poeta también, comprendes, como fue el vasco Unamuno, eran capaces, comprendes, de establecer criterios comunes y cómo se respetaban cada uno desde su idiosincrasia distinta. Y además, cómo podían incluso verse en un proyecto común. Yo creo que la diferencia realmente lo que hace es estimular las culturas y las naciones, ¿comprendes? Y reconocernos en la diferencia, yo creo que eso es muy importante. Y además también saber lo que cada uno podemos aportar desde nuestra idiosincrasia particular. Eso quizá te lo está diciendo, claro, el valenciano que hay en mí. ¿Entiendes? Si fuera catalán o fuera vasco, a lo mejor lo diría desde una perspectiva distinta. Pero yo, por ejemplo, a mí, Valencia, con la que he tenido una relación también, te diría, comprendes, no de amor-odio, porque nunca he tenido ni un excesivo amor por Valencia, ni un excesivo odio por Valencia, pero claro, cuando tú partes, Valencia ha sido también muy provinciana. Entonces, claro, cuando unos muchachos como nosotros, habíamos sido educados además en una cultura cosmopolita, no ajena, porque no ignorábamos lo local nunca, pero un poco ajena, como es, a la lógica local. Entonces, claro, ahí ya se fastidió el invento. Y lo que tú dices, Valencia no ha sido uno de los centros, por ejemplo, históricos de edición en español. La cultura ni de la edición. De hecho, nació aquí la imprenta. Sí, La imprenta. lo vi que hay Lo sabes, la ¿no? primera, vi en un pasaje que está la primera imprenta en España funcional. Y ha habido una gran tradición impresora. Y aparte el pasaje, digamos, dice la primera vez que el civilizatorio arte de la imprenta funcionó. Ajá. Así es, pues por aquí empieza. Pero también es verdad que no ha habido una tradición. Y es verdad, por ejemplo, que a nosotros siempre se nos han considerado los periféricos. Es decir, pero hoy
Te diría que en España, en lo que es la península ibérica, los periféricos estamos contribuyendo de una manera yo creo que muy sustantiva a lo que es el desarrollo y el engrandecimiento de nuestra cultura. Es decir, yo hoy no son Madrid y Barcelona, no tienen exclusividad el ser los centros de edición en nuestra lengua. Hoy se edita y se edita muy bien en A Coruña, en Sevilla, en Zaragoza, comprendes, por supuesto en Barcelona y en Madrid, que duda cabe. Sí, sí, sí. Nadie, Sí, nadie, lo que hubo, nadie quiere quitarles el cetro. claro, no, lo que hubo fue, digamos, una democratización tecnológica, o sea, nadie puede hacer mejores libros por estar en Madrid que por estar en Sevilla o en Córdoba, claramente, pero vuelvo a lo mismo, la idea de la unidad de criterio, la sensibilidad, ¿no? De alguna forma lograr llegar al público, ¿no? Ustedes tienen en pretextos, me fijaba, hay unas colecciones muy graciosas, hay una colección que se llama Pájaro, no me acuerdo, El pájaro solitario. El pájaro solitario, que es sobre, bueno... El mundo de los pájaros en la poesía o en la literatura en general, en concreto en la poesía. Esa es una colección además que, mira, yo le dedico a mi padre. Mi padre, paradójicamente, era cazador, le gustaba la caza, era una de sus distracciones, pero me hizo amar profundamente, comprendes, el mundo de las aves. El mundo de las aves y de los animales. Esto en la mentalidad de los animalistas no cabe, porque piensan como que un cazador únicamente lo que quiere es depredar. Pues mi padre no solo nos indujo comprendes, ese amor por el mundo, por la fauna, por la flora también, porque el arte cinegético lo veía como un arte también, comprendes, de salir al campo, de identificación con el campo y tal. Bueno, yo nunca fui cazador, ni tuve la habilidad, a mí me daba una pena horrorosa, comprendes, cuando mataban una perdiz o una codorniz, pero sí que me quedó el rastro que me quedó de mi padre, comprendes, fue el del amor, comprendes, por las aves. Entonces, después ya de muerto, hacía tiempo mi padre, dije, mira, voy a hacer una colección, comprendes, sin mencionarle nominalmente ni nada, pero voy a hacer una colección en su homenaje, comprendes, dedicada exclusivamente, comprendes, al mundo de las aves. A los pájaros, pero los pájaros literarios, los pájaros que vuelan en los libros, Exactamente. tanto de poesía o de Exactamente, narrativa, pero incluso hay hasta un intruso en esa colección, porque hay un libro, curiosamente, se llama Gatos, y sí, está dedicado a los gatos. Uh-huh. Entonces, porque un amigo colombiano. Sí, un amigo colombiano, un gran poeta, Darío Jaramillo Agudelo, al que acabo de despedir y con el que me encuentro yo el viernes, este viernes, uh-huh. Darío escribió un libro que a mí me pareció fascinante sobre el mundo de los gatos. Él es Leo y además, como podéis, es muy felino también y tiene una gran querencia por ese mundo y me pareció genial. Entonces dije, ¿pero dónde meto yo este libro? Yo, pues voy a meterlo, como podéis, en mi zoológico particular, pero claro, es un aviario. Entonces yo le pedí a otro amigo, Andrés Trapiello, que es un muy querido amigo, autor de La Casa, y casi te diría, como podéis, que como un hermano mío. Sí, lo hemos entrevistado en La Máquina de Pensar. Andrés, le dije a Andrés, porque aparte tiene mucha gracia, comprendes, tanto para la tipografía, bueno, gracia y genio. Es tipógrafo, me he enterado, sí, pero sí. ahora por pretextos. Es un tipógrafo, para mí, el mejor tipógrafo que tenemos en España. Eso, aparte de poeta, aparte de estupendo diarista, sí, sí. Aparte de estupendo articulista, aparte, a mi juicio también, de muy notable narrador, y tal. Y le digo a Andrés, mira, hazme un gato, una viñeta de un gato, pero por favor métemelo en una jaula, porque si no se me va a comer el resto de los pájaros. Va a comer los pájaros. Y efectivamente Andrés me hizo, comprendes, un dibujo memorable que está en esa edición, comprendes, un gatito metido en una jaula, comprendes, para que no se comiera el resto de los pájaros. Joder. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando aquí en Valencia, en la editorial Pretextos, con Manuel Borrás. Después de la pausa seguimos en La Máquina de Pensar.
Muy bien amigos, estamos de nuevo aquí en la editorial Pretextos en Valencia, estamos conversando con Manuel Borrás, es un hombre que lleva en el campo de la edición más de 40 años, editorial Pretextos, bueno, ha generado un sinnúmero de colecciones, estamos hablando de la de los pájaros, la del pájaro que no me acuerdo cómo se llama, pero muy interesante. Pájaro solitario. Pájaro solitario. Sí, que a la vez es un homenaje, va intrínseco un homenaje a uno de mis amigos y maestros, que es Ramón Gaya. Que Ramón Gaya escribió uno de los libros más maravillosos que se han escrito, a mi juicio, sobre Velázquez en el siglo XX, que se llama Velázquez Pájaro Solitario. Que sabes también que es una imagen que viene de San Juan de la Cruz. Claro. Es decir, que no es que sea propiamente gallesca, es gallesca porque es también sanjuanesca. Y también, entre otras cosas, bueno, obviamente no vamos a poder cubrir lo que es el arco de Editorial Pretextos, pero a los uruguayos nos llega cerca porque, por ejemplo, Jordi Doce, un amigo de la casa, bueno, y un amigo de la máquina de pensar, el poeta y Jordi Doce, y articulista, Jordi fue el antólogo de un libro sobre Circe Maya, una antología que si no recuerdo mal, fue la primera que se editó en España, o bueno, está ahí. Y bueno, yo he hablado mucho con Circe, Jordi Doce hizo un trabajo muy grande, también de hablar con ella y de poder conversar. Circe es una de las poetas más grandes que tiene Uruguay y quizás, sin duda, Ida Vital es otra, Cristina Peri Rossi es otra, pero Circe le falta todavía la proyección internacional, creo yo, que debería tener, ¿no? Yo creo que debería estar a la altura claramente de Ida Vitale, pero bueno, el tema es que en Pretexto por primera vez salió Circe Maya. ¿Cómo fue eso? Pues mira, fue muy fácil, estando rodeado de buenos amigos, que además son cultos y educados, entonces es muy fácil llegar a los sitios. Y muchas veces cuando a mí me hablan, usted es el director literario de Pretextos, yo digo, ojo, yo soy el codirector literario de Pretextos, porque uno no hace las cosas por solo, ¿entiendes? Siempre viene un amigo, una amiga, un maestro previo. Pero hay que tener una actitud también Sí, de apertura. hay que tener una actitud de apertura, Pablo. Yo siempre a mis alumnas y alumnos en los seminarios de edición en los que participo en el mundo, les digo, la actitud siempre es de esponja, en el sentido nietzscheano. Ustedes tienen que tratar de ser una esponja, absorber para después también quedarse con lo esencial. Pero no nieguen nunca. Mira, para mí hay una cosa que es fundamental en edición, que me temo que no lo es tan fundamental para muchos de mis colegas. Para mí es fundamental la intuición en el editor. Cuando la mayoría de las veces en edición lo que hacemos es hacer primar la información. La información hoy es una información muy servil, por desgracia. Y está muy al dictado de una serie de intereses. El famoso algoritmo, que te dice lo que tú quieres oír. Industriales, etcétera, etcétera. Y te dicen exactamente lo que tú quieres oír. O esa especie de sociología perversa que nos dice aquello que nosotros queremos, sin habernos previamente consultado qué es lo que queremos. Porque yo estoy harto de ver en prensa y en los medios esa suerte, bueno, la gente quiere tal cosa, pero ustedes han preguntado a la gente. Es lo mismo que a los niños. Los niños no quieren los libros, pero ustedes les han preguntado a los niños. A usted lo que tiene que empezar es por preguntar a los niños qué es lo que quieren hacer. Y entonces quizá puedan seducirles a la lectura, puedan seducirles hacia otras cosas. Pero aquí no pregunta a nadie nada. Aquí impone, ya comprendes, como una especie de escrutinio, de orden, hipotéticamente científico. Bueno, ahí está el tema de la moda también, que es muy fuerte claro, en el mundo, pero mundo cultural. pero ¿no? la moda o lo último, pero o lo que se viene Pablo, ahora. la moda y lo último sabemos que tiene una virtud en sí misma, que pasa pronto de moda. Pero claro, todo lo que está de moda pasará. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que esa moda es como, por ejemplo, ahora estamos desangrándonos en Europa con la guerra de Ucrania. A mí, de verdad, se me abren las carnes
Cuando yo he publicado autores ucranianos y he publicado sobre ciudades de Ucrania, pero se me abren las carnes cuando veo que se utiliza Ucrania como un banderín de venta. A mí eso me parece inmoral. Como me parece inmoral que en un servicio público, una televisión pública, estén dedicando 25 minutos previos, ayer, sin ir más lejos, a Eurovisión, que ganó por supuesto Ucrania, y al bombardeo con hipotéticas, que seguramente lo serán, bombas de fósforo, a mí me parece una inmoralidad absoluta. Y se lo digo con a quien haga falta. Sí. O sea, hacer de esto, hasta de esto, un negocio, ¿comprendes? Nos dice de el peligro al que se está enfrentando nuestra sociedad. Porque hay una especie de banalización incluso del dolor. Sí, sí, todo parece banalizado y todo parece también como marcado por una insensibilidad que hace que cada vez se muestren cosas más brutales o más grotescas para generar un impacto que dura cada vez 5 minutos, 2 minutos. Claro, y que acabe insensibilizando a la gente. Exacto. Bueno, y ahora perdóname el circunloquio, sí, porque vuelvo al origen. A mí Circe Maya me la descubrió Jordi 12. O sea, Jordi, él sabía que yo además iba mucho a Uruguay, como te comenté antes, Ángel, porque yo adoro ese país y adoro la cultura de ese país. Y debo decirte que a mí nadie antes me había hablado de Circe Maya. Es decir, antes de Jordi 12. Jordi me dice, Manolo, tienes que leer a esta autora. Yo la leo, me quedo realmente fascinado. Le doy las gracias a Jordi y le digo, Jordi, vamos a hacer una antología de decir, hay que hacer una antología de esta señora, compres, y vas a ser tú el que te ocupes de ella. Yo el pobre le cargo, compres, de servidumbres y tal. Jordi me contestó positivamente, compres, y ahí tienes el resultado. Perdón, Jordi dice una frase espectacular en torno a Circe, dice que es quizás la más anglosajona, esta es una palabra mía, una transfiguración, digamos, de las escritoras latinoamericanas, las poetas, que generalmente son más torrenciales, no sé qué, y ella tiene como una discreción, sí, que parece anglosajona. Sí. Bueno, yo te diría que también, por ejemplo, aunque yendo por otro lado, la discreción, por ejemplo, de una Ida Vitale también. Sí, también. ¿Entiendes? Sí, yo y creo, bueno, Ida se yo creo, yo creo, y después, por ejemplo, vosotros, Pablo, lo que creo que vosotros tenéis una tradición verdaderamente poética y literaria realmente envidiable. Siendo, mira, nuestro primer enamoramiento, porque aparte yo hice el primer viaje a Montevideo con Silvia Pratesaba y Manolo Ramírez, mi trípode personal, mi círculo mágico personal, y nos quedamos enamorados los tres de ese país. Y claro, nosotros ya habíamos leído autores uruguayos, y además un país chiquito que se habían inventado, compréis, como amortiguador entre el Brasil, y de 3 millones de habitantes, y las guerras, las guerras con Argentina, el Brasil, compréis, como un amortiguador ahí puesto. Había sido capaz, compréis, de tener un desarrollo cultural como el que había tenido. Para nosotros era admirable, y además tenía también una virtud, que era la virtud, comprendes, digamos, del refrenamiento respecto a la potencia, o digamos, comprendes, la espectacularidad o la exteriorización que hace, por ejemplo, la cultura argentina, claro, o brasileña, por otro lado, ¿comprende? Entonces era ahí como una especie. Nosotros, además, fíjate, nosotros estuvimos como una década yendo todo el mes de agosto para evitar el calorón de aquí, porque no nos gusta nada el calor. Nos íbamos a Buenos Aires. Y nosotros ir a Montevideo, pasar a Uruguay, pasar a la República Oriental, era como ¿cómo te diría? No quiero menosvalorar, porque yo en Argentina tengo muy buenos amigos, adoro ese país, adoro a los argentinos, ojo, pero para nosotros era como entrar en un balón de oxígeno, en todos los sentidos. O sea, cuando salíamos después de haber estado 3 semanas, por ejemplo, en Buenos Aires o en Argentina y tal, para nosotros ir a Uruguay era como recuperar algo, comprendes, que era nuestro, con vuestro permiso, por supuesto, comprendes, y que nos daba muchísimo sosiego. Entonces, era como recuperar un sosiego que habíamos perdido, ¿no? Y
Bueno, y eso me ha hecho volver y volver y volver a ese país. Ya te dije previamente también, fuera de micrófono, que nosotros tuvimos la falta de un gran amigo y tuvimos que hacer un duelo. Y es verdad que las dos últimas veces que yo estuve en Buenos Aires no fui a Montevideo, pero porque sabía que me iba a costar mucho, ¿comprendes? Podemos mencionar a este amigo. Sí, este amigo se llamaba Julio Moses y este amigo era un librero de viejo, un viejo amigo judío uruguayo al que quisimos mucho, a su familia también, con la que no tenemos, por desgracia ya, de la que no tenemos contacto, no sabemos nada, pero que les deseamos muchísima suerte porque hay una parte que está en Israel viviendo, hay otra parte que sé que está en, en, en Tacuarembó. Ah, Brasil, no. en Brasil, y supongo que habrá alguien también que estará, su mujer o eso, pues ya te digo que no. Nosotros nos escribimos, claro, cuando supimos la muerte de Julio, pues escribimos lógicamente a su viuda y escribimos a la hija con la que nosotros teníamos dirección, pues para no solo acompañarles en el sentimiento, sino ponernos a su disposición para todo lo que nos necesitasen, ¿no? Porque Julio, además, había sido para nosotros, para mí en concreto, una suerte de hermano. Es decir, Julio siempre estaba a las duras y a las maduras. Y yo te diría que además Julio, yo le compré muchos libros, pero Julio me regaló muchos más libros de los que yo le compré. Y no solo me regaló más libros de los que yo le compré, me regaló libros en que incluso yo le decía, pero Julio, ¿cómo me vas a regalar tú a mí este libro? Tú este libro lo tienes que vender y sacarte, compres una plata. Y él decía, Porque eran libros de viejos y eran, dime, digamos, dime. no incunables, pero bueno, digamos, con No, mucho... incunables no, Pero digo, porque primeras ediciones, primeras sí, ediciones sí. del siglo XX O sea que fundamentalmente, tú porque sigues comprando, por más que tiene editorial pretexto, sigues comprando libros bueno, antiguos. yo sigo comprando cosas porque ya sabes que nosotros lo que estamos es formando también una gran biblioteca, sobre todo americana, porque esa es otra cuestión es que yo creo que la que tenemos que hablar. Desde el principio, en pretextos, hubo una gran vocación americanista. Es decir, no solo porque el papá de Manolo nació En en Cuba, ¿no? Manzanillo, Cuba, sino mi papá nació en Buenos Aires también. ¿Tu padre? Fue mucho más circunstancial que lo de Manolo. Su padre estaba destinado en Buenos Aires y mi padre nació en Buenos Aires y a los 4 años se Sí, regresó sí, sí, sí. a España, pero después mi padre tuvo vinculación, porque mi padre y yo nos llevamos 50 años, para ubicarnos históricamente. Y mi padre después volvió a Argentina durante el periodo de la Guerra Civil Española, porque él, al haber nacido en Argentina y sus dos hermanitas, o tres hermanitas, no sé si fueron dos y otra nació aquí en España, cuando volvió a la familia, tenían, por el hecho de haber nacido, doble nacionalidad. Ujú. Entonces mi padre, acogiéndose a esa doble nacionalidad, pudo sacar a la familia durante el conflicto de la Segunda Guerra Civil Española. Y se protegieron en casa de mi abuelo ya había muerto, pero se protegieron en casa de un notario, amigo de mi abuelo, hasta que terminó la guerra española y ya pudieron, comprendes, reinstalarse en Valencia, en concreto, que era donde el padrastro, mi padre, tenía su industria. Por eso yo nazco En Valencia. en Valencia, ¿no? Y bueno, eso así grosso modo, porque ya sabes que detrás de toda familia hay una novela Hay una por, novela, por la escribirse, novela ¿no? familiar. Entonces, claro, aparte de eso, mi madre, cuando me leía, mi madre fue la gran inductora. Yo siempre he comentado que tuve la grandísima suerte de, aparte de nacer en una familia con biblioteca, de tener dos mujeres que fueron muy importantes en mi vida. Una, mi madre, que fue la que nos indujo a leer y fundamentalmente a leer poesía, y otra, una cocinera extremeña que estaba contratada en casa de mis padres, una cocinera, por cierto, excelente, pero que era una contadora excelente. ¿Sí? Contadora oral. Oral. Una- Y yo recuerdo, siendo niño, para yo caerse me lavaba, como se llamaba Eugenia, por cierto, como Eugenia me contaba, comprendes, las historias rurales y esas. Entonces digo, un niño que es educado por dos mujeres, una que le está trasladando, comprendes, la transmisión por vía escrita y la otra por vía oral, que al fin y al cabo
es lo mismo, la Es lo mismo, encrucijada de es lo eso mismo. es la pura literatura. Yo no podía nada más que estar condenado, comprendes, como ¿Y no qué es... libros te leía tu madre que decías Pues que podían mira, ser nosotros leía, americanía, mi americanos? madre me leyó de todo, me leyó desde Rabindranath Tagore en las ediciones que hacía Juan Ramón Jiménez y Zenobia, hasta El Romancero, Antonio Machado, Amado Nervo, y que ahí es donde viene, porque ahí es donde yo creo que se toca digamos, mi tecla más sensible, Rubén Darío. Ah, Rubén Darío. Rubén Darío, yo cuando leo, ya te digo, y aparte muy precozmente, porque soy muy jovencito, leo a Rubén Darío, como a mí se me da me crea cierta convulsión y además tengo la necesidad de saber, comprendes, de dónde es ese señor. Yo no sabía que existía el Istmo Sí, americano, sí, sí, pero sí. yo no sabía, comprendes, que existía un país que se llamaba Nicaragua todavía. Comprendes, y mi padre, siempre que le preguntaba, me decía, tú a la Espasa-Calpe, la ves por ahí arriba A la está, enciclopedia. comprendes, y me mandaba a la enciclopedia, y entonces yo recuerdo como esos desplegables que había, yo me acuerdo ese dedito de un niño pequeño todavía, comprendes, recorriendo el Istmo hasta que encontré Nicaragua, y después yo, cuando he sido adulto, me di cuenta que ese fue mi primer viaje americano simbólico. ¿Entiendes? Esa búsqueda, comprendes, Claro. del lugar de origen de un poeta que me había verdaderamente deslumbrado. Y desde entonces, para mí, América ha sido una pasión. Para mí, para Manolo Ramírez y para Silvia Pratesaba. Una pasión. Una pasión, pero viva. Y además, yo creo que los españoles tenemos una deuda de amor con América. Ya no por las tropelías hipotéticas que ya sabes que se discute si la colonización española fue menos violenta que la inglesa o que la francesa o que tal. Yo no voy a entrar en esas cosas. Nosotros desde luego aprovechamos a América al máximo, éramos un país pobrísimo, España acabó siendo un imperio gracias a América, etcétera, etcétera. Pero yo no me refiero a eso. América, España siempre la ha tenido a su disposición. En cambio, España no está a disposición de América en momentos que debía haber estado, como por ejemplo nuestra integración europea. Que a mí cuando se me abrieron las carnes, comprendes, cuando España se lo obligó, pero España tenía que haber tenido mucha más personalidad para haber dicho, sí, ustedes me obligan a esto, pero ustedes tienen que tener en cuenta cuál es mi vínculo con Claro. América. Y además, Pablo, yo te digo que tenemos una deuda de amor con América, porque toda la parte de la España, una parte buenísima de España además, que se tuvo que dispersar durante la Guerra Civil En el exilio Española, en el republicano. exilio republicano, donde encontraron Claro, asilo. claro. En Argentina, en México, en Chile, Sí, sí. comprendes, en Sí, sí, sí. Venezuela, Bueno, en Uruguay también. en el Uruguay, Porque fíjate Pepe Bergamín, por ejemplo, José Bergamín, sí, la y con importancia, Ida Vitales, sí, sí. la Sí, sí. importancia que tuvo para Aida, comprendes, y Sí, que sí, tuvo sí. para otros autores que Sin duda. autoras, comprendes, esto, uruguayos. Aparte, Pepe adoró Uruguay. Sí, 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 Nosotros sí. somos editores también de Pepe Bergamín, con muchísimo cariño y muchísima admiración, comprendes, porque Bergamín también fue un hombre con una vocación también muy americana como Claro, nosotros. claro, claro. Y no, y sobre todo lo que hay que destacar, yo creo que son cosas evidentes, pero no siempre las vemos, es que, bueno, gracias a esta historia que hay junto con España y América, eh, nada, podemos hablar el mismo idioma. Claro, Y de nuevo, una lengua es una cosmovisión claro. compartida, ¿no? Mira, yo por ejemplo, te digo con franqueza, eh, claro que me gusta hablar, pero yo quiero hablar en español. Yo ahora, Bueno, pretextos, digo, es valenciano, pero también tiene básicamente la mayor parte en castellano, ¿no? sí, Estamos hablando de una sí, editorial sí, 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 castellana. sí, sí, básicamente, o sea, es una editorial que publica, como ves, en castellano, es decir, pero publica en castellano otra cosa. Pero, por ejemplo, las traducciones de pretextos no están hechas exclusivamente por traductores ibéricos. Nosotros pretextos siempre hemos buscado, como ves, buscar traductores del otro lado del Atlántico. Nosotros tenemos traductores argentinos, uruguayos, incluso venezolanos, colombianos, mexicanos, etcétera. ¿Por qué? Porque creemos, además, que el español es uno. Yo no voy a contravenir como desde la academia. Pero gracias a las tonalidades del español, el español también es riquísimo. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que no he soportado, cuando incluso amigos, ¿no? Como Rafael Conte en El País, decía,
una excelente edición, pero qué pena que esté llena de americanismos. Oye, Eso es una discusión interminable. Lo mismo que allá, que dicen que está llena de de giros españolismos. de Pero españolismos. es que con la misma, Es, con la misma justicia se dice de uno y de otro lado. Lo que se claro, trata es de hacer, nosotros hemos tratado siempre, mira, nosotros por ejemplo cuando trabajamos con un traductor de allá, si quiere, porque siempre respetamos como es su último criterio, pero decimos, mira, ¿por qué en vez de utilizar pollera, claro, que van a reconocerlo tres o claro. cuatro repúblicas, no ponemos otro término que se reconozca en la península ibérica, se Claro. reconozca en El Salvador, comprendes, y en Guatemala. Sí, 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 sí. Siempre, De todas formas, no sé si un poco para terminar ya, Manuel, pero hemos girado en torno a la misma idea, ¿no? La idea de que lo contradictorio, los matices, no son una debilidad, sino que son una fortaleza. claro, O sea, claro. a lo lejos eso genera y complejiza y, digamos, añade matices, colores, graduaciones a algo que si no sería más monocromático. Es muy sencillo, ¿no? Pero por supuesto, además hay una cosa evidente. ¿Tú te crees que hoy el español tendría el poderío que tiene en el ámbito de la, digamos, de la literatura universal si no hubieran precisamente todas esas, todos esos matices? Sí, 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 sí. Eso es lo que da, Sí, sí, sí. verdaderamente comprendes, Y es lo que hace también que, por ejemplo, que España sea, tenga ese perfil desde afuera que se ve de España y que desde adentro no se puede ver, parece, que es esos choques, esas complejidades, esas contradicciones que suman, no restan, eso suma. claro que suma, suma. Genera complejidad, incluso a veces falta de sentido, pero la falta de sentido hay que buscarle sentido y genera más complejidad. Y en cambio, no aquello que estamos, desgraciadamente, bueno, en este momento civilizatorio, que es el tema de la etiqueta y de que todo esté perfectamente sistematizado, bueno, como el modelo anglosajón, ¿no? Entomologizado. Todo entomologizado y que todos sepamos bien de qué estamos hablando cada vez, Claro, digamos, ¿no? claro. Yo siempre reivindico a David Lynch cuando decía lo único que está prohibido es explicar. Sí, es verdad. Y recomendar. Claro, claro. Manuel Borrás, gracias, muchas gracias Nada, por esta encantado, encantado. conversación, ¿no? Ya sabes lo que quiero yo a tu país, lo que quiero vuestra cultura y desde luego el que pueda manifestarme como es a través vuestro, pues para mí es un privilegio, un honor y una satisfacción. Y te esperamos en Montevideo, vamos a estar conversando, amigos, seguramente cuando Manuel Borrás pase por Montevideo en la máquina de pensar. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.